con amigos rotarios de Puerto Rico. Agradecido por la invitación de la presidenta Noemí y pues aquí estamos para acompañarlos, para aprender, como ella dice, de los expertos y pues quedo a sus órdenes con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Luego tendremos la oportunidad, yo le comparto los enlaces para que podamos hacer algo quizá más bonito y más grande con el Distrito 4185 en México, que conozco otros presidentes de allá de México y quizás no sabemos hasta dónde pueda llegar el alcance del conocimiento que nosotros tenemos. Héctor, te dejo, la sala es tuya, quita el mute cuando desees y como mejor te parezca, es tuya la sala. Adelante. Muy bien, pues entonces, ¿verdad? Muchas gracias por esa gran presentación. Es para nosotros un placer, ¿verdad? Estar aquí como parte del Departamento de Salud. Yo voy a estar corriendo la presentación, pero obviamente, como bien mencionó la doctora Noemí, con nosotros está la doctora Pedraza, que nos apoya todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, en el Departamento de Salud con esto del proceso de la vacunación de COVID. Ella es nuestra asesora. Así que en algunos procesos, ¿verdad? Durante vaya corriendo la presentación, pues ella puede ir interviniendo, aclarando algunas situaciones e igual al final, si también tienen algunas preguntas en las que ella, con su conocimiento clínico, ¿verdad? Y en todo lo que tiene que ver con vacunación, pues nos pueda aportar. Voy entonces aquí a compartir. Okay. Estoy buscando para compartir la pantalla. Tengo la presentación aquí, pero no veo. La tienes abierta, ok. ¿Tu pantalla de Zoom está agrandada o está achicada? ¿La ves pequeñita? O sea, ¿la ves pequeñita en tu...? No, está bastante grande y me sale el chat al lado. Ok, supone que en la parte de abajo pasas el cursor suavecito y te van a salir las opciones de Zoom por la parte de abajo y te va a salir en verde, pasa suavecito el cursor, Exacto, me sale el share screen. Le das al botón de Share Screen y ahí te va a abrir tu pantalla con distintos cuadritos, como yo le digo, donde vas a seleccionar la ventana. Te van a salir todas las ventanitas. Si tú tienes la aplicación abierta ya en el PowerPoint o lo que estés utilizando, el Canva, Sway o lo que estés usando, si lo ves, ahí le das y le das al botón de Share. Si la tienes abierta ya te va a salir en esas ventanitas o en ese window. Es que no me sale, es como si no la leyera, no sé. Okay, me aparece. Nuevo. Cierra lo del share screen. Ok. Ciérralo y entonces ve, no hay problema, puedes salirte, puedes minimizar la pantalla de Zoom, vas a tu Microsoft Office, digo, ustedes me perdonan, no le estoy dando instrucciones que uno cuando es maestra habla así, qué cosa. Sí. Se nota mucho a las estudiantes. Vas Ok, ahora me sale. ¿Viste? Ahí está, nítido, vamos allá. Nítido. Bien, entonces esto lo pongo. Ok, creo que se me cayó, ¿verdad? Voy por aquí otra vez. Ahí. Muy bien, ahora sí la ven completa, ¿verdad? Perfecta, up and running, se ve perfecta. Muy bien. Pues entonces, la presentación que vamos a estar dando tiene al principio un poco de información, obviamente, sobre lo que es la vacuna del COVID. Luego tiene entonces algunas de esas dudas o preguntas más frecuentes o esos mitos, ¿verdad? El contraste entonces, la realidad de lo que tiene la información sobre no solamente la vacuna del COVID específicamente, sino en general, ¿verdad? A veces sobre lo que es la seguridad de las vacunas, que últimamente pues hay mucha información que a veces
corre dentro de las redes sociales, que no necesariamente es la correcta. ¿Okay? Así que dentro de los objetivos para la presentación de hoy, tenemos ofrecer datos generales sobre lo que es la vacuna contra el COVID-19, aclarar algunos de los mitos más comunes sobre las vacunas, conocer las respuestas para algunas de las preguntas más frecuentes, estas ya un poquito más enfocadas directamente en lo que es la vacuna del COVID-19, y presentar entonces la situación actual de cuáles son los procesos, cómo hemos estado manejando y qué es lo que se ha logrado actualmente aquí en Puerto Rico. Así que la vacuna contra el COVID-19 es una vacuna de mRNA, que es una vacuna, una tecnología nueva que se está usando y que se ha aprobado para estas dos vacunas. Como sabemos, muchas vacunas normalmente utilizan o consisten en inyectar el germen atenuado o lo que sería inactivo en nuestro organismo. Pero en el caso específico de estas vacunas no es así, ¿verdad? Es una nueva tecnología que lo que hace es que hace que se produzca una proteína que desarrolla entonces la respuesta inmunitaria, que lo vamos a estar viendo. La vacuna de mRNA contra el COVID-19 le da las instrucciones a nuestras células de que produzcan una porción inocua, o sea, que no tiene ningún daño para el organismo, de lo que se conoce como la proteína Spike. ¿Ok? Esta vacuna se va a poner, ¿verdad? Se va a aplicar en el músculo, que muchas veces vemos muchos memes en las redes sociales de la inyección y la vacuna, pero la vacuna se pone en el músculo del brazo. Y una vez esas instrucciones de ese mRNA se encuentra dentro de las células inmunitarias, utilizan entonces esas instrucciones para proporcionar esta proteína. Que esta proteína es entonces la que va a dar ese impulso a nuestra respuesta inmunitaria para protegernos entonces de lo que serían los virus, el virus que causa el COVID-19. Una vez que nuestro organismo crea esa porción de proteína, la célula descompone esas instrucciones para entonces luego deshacerse de ellas. ¿Okay? Así que, en general, la célula muestra la porción de la proteína creada sobre su superficie, que muchos he escuchado por ahí, si estas vacunas afectan o entran directo al DNA y todo eso, y esta vacuna tampoco hace eso. ¿Por qué? Porque lo que hace es que dentro de la célula se muestra esa proteína en la superficie. Así que no entra directamente a donde está el ADN, ¿verdad? Que es dentro de la célula. Nuestro sistema inmunitario reconoce ese cuerpo como extraño y comienza, como hemos mencionado, a generar lo que es esa respuesta inmunitaria. Al final del proceso, nuestro organismo entonces habrá aprendido que eso es lo que busca esta vacuna, cómo protegerse contra futuras infecciones relacionadas obviamente a lo que es el COVID-19. Esta información siempre la pongo porque se especula mucho sobre qué tienen esas vacunas, ¿verdad? Las vacunas anteriormente, muchas de ellas tenían timerosal, hoy en día algunas lo tienen, pero ¿verdad? En cantidades bien pequeñas que no son dañinas para el ser humano. Y en el caso de estas vacunas, los ingredientes que tienen son ingredientes que ya muchos se encuentran dentro del organismo del ser humano y en las cantidades en las que están dentro de la vacuna no hacen ningún tipo de daño. Así de que eso de que las vacunas tienen hasta un chip, como dicen por ahí, que suena un poco extraño, ¿verdad? Y para muchos da hasta risa, pero muchas personas pues sí lo plantean, se lo cuestionan, se crea toda esta discusión en las redes sociales. Así que, ¿verdad? Siempre es bueno ver que lo que tiene son pues lípidos, azúcares, reguladores, cloruro de potasio y todo eso. En este caso, la que estamos viendo ahora mismo es los ingredientes de la vacuna de Pfizer BioNTech, que en el caso de Puerto Rico, obviamente esto puede cambiar de país en país. Sabemos que hay todas otras vacunas que se están probando, que se están trabajando. En otros países se ha comenzado la vacunación con otra vacuna, pero en el caso de Puerto Rico, pues la primera que se comenzó a utilizar fue la de Pfizer BioNTech para el COVID-19. Y la otra vacuna que entonces entró como una semana, 2 semanas después y que actualmente también se continúa utilizando aquí en Puerto Rico, es entonces la vacuna de Moderna.
Y como vemos, los ingredientes son prácticamente lo mismo, alguno que otro puede cambiar, pero realmente son nuevamente ingredientes que están normalmente en el sistema, en el organismo, no hacen daño, ningún tipo de daño al organismo y se encuentra, ¿verdad?, en unas cantidades tan pequeñas que no generan nada que pueda ser dañino a futuro o al momento sobre las personas que reciben esta vacuna. En cuanto ya directamente a los mitos y realidades sobre las vacunas, pues una de las primeras preguntas que siempre las personas hacen y que se habla mucho sobre las vacunas en general es sobre si las vacunas causan autismo. ¿Ok? Sabemos que la condición del autismo era una condición que hace muchos años no se sabía mucho, ahora hay mucho más información, ahora se puede identificar el autismo en edades más tempranas y eso también ha despertado que las personas vinculen un poco la vacuna con el autismo. ¿Por qué? Porque según muchos especialistas, los niños empiezan a dar ciertas indicaciones de que son autistas precisamente a la misma edad que reciben su segundo bloque de vacunas. Así que esto mucha gente lo relaciona a que las vacunas pueden estar vinculadas. En adición a eso, pues hace muchos años salió un estudio, una investigación que trataba de hacer este vínculo, pero ese estudio fue totalmente desacreditado tiempo después porque pues no había sido un estudio científico realmente riguroso que pudiese crear ese vínculo. Y luego de eso fue en el 1998, no ha habido ningún estudio que pueda probar que realmente hay una relación. Así que en cuanto a esta pregunta o esta duda, pues la respuesta sería que no hay evidencia de ningún vínculo entre ninguna vacuna y el autismo o trastornos autistas. Ese único estudio, como mencioné, fue mal diseñado, fue refutado y a pesar de que se ha tratado de no compartir más, de eliminarlo, pues como ustedes saben, todo lo que una vez está en las redes sociales sigue corriendo, se sigue compartiendo y la información pues está ahí. Alguna gente se aprovecha de esa información para desinformar, ¿verdad?, a muchas personas. Pero desde entonces cientos de estudios bien diseñados han confirmado que no hay riesgo de autismo por la vacunación. Otra de las preguntas sería si contienen las vacunas ingredientes peligrosos y tóxicos. Pues, ¿verdad? Ya hemos visto los ingredientes que tienen específicamente estas vacunas que se están usando para el COVID-19. Así que la respuesta, como yo siempre digo, la sencilla, la básica, sería nuevamente que no. Que los ingredientes que están en estas etiquetas de la vacuna pueden verse inmediatamente. No es información que se le esté negando a la población. Si la gente escribe ingredientes de la vacuna, la del VPH, el virus del papiloma humano, o la vacuna contra la difteria, la tosferina, todo eso, la información la pueden obtener. Y en el caso de estas vacunas del COVID-19, que se ha hablado tanto y son tan importantes, la información también siempre está ahí disponible, ¿verdad? Así que aunque los ingredientes pueden verse intimidantes cuando usted lee mercurio, aluminio, formaldehído, usualmente esto está de forma natural en el cuerpo, en la comida que consumimos, en el medio ambiente, y las cantidades son tan pequeñas que no, ¿verdad?, pueden ser, no pueden lastimar ni hacerle daño al cuerpo. ¿Tienen las vacunas efectos secundarios perjudiciales y de largo plazo? Nuevamente, la respuesta sencilla es que no, eso no es así. Las vacunas pasan por un proceso científico largo, es un proceso riguroso. Muchas personas estuvieron hablando de que la vacuna del COVID se aceleró, es que no se trabajó como fue la forma adecuada. Las vacunas todas pasan por el mismo proceso y las mismas fases. ¿Ok? En este caso, como la vacuna del COVID está también relacionada a los virus del SARS, pues ya se tenía cierto tipo de información. Así que la vacuna de todas maneras pasó por todas las fases que pasa una vacuna para ser aprobada, en el caso obviamente de Estados Unidos y los territorios que pertenecen a Estados Unidos, por la aprobación de la FDA, que es la Food and Drug Administration, que obviamente nada que sea dañino para el cuerpo lo van a aprobar. Y luego entonces otras organizaciones también como el CDC, la Organización Mundial de la Salud,
aprueban el uso de estas vacunas. Así que las vacunas son aprobadas, ¿verdad?, por organizaciones importantes luego de un proceso científico riguroso. El riesgo de efectos a largo plazo de enfermarse ¿verdad?, de alguna condición prevenible por vacunación es mucho mayor que el recibir o no, el no recibir la vacuna, ¿verdad? Todos sabemos, hemos visto casos de personas que han muerto de COVID, primero obviamente algunas poblaciones a riesgo, la gente mayor de 65 años o más, pero hoy hemos visto ya a estas alturas gente joven, gente sin ninguna condición preexistente, sufrir las consecuencias del COVID y lamentablemente fallecer. Así que las consecuencias de no recibir una vacuna de una enfermedad que puede ser prevenible puede ser mucho mayor, y eso es importante que la gente lo sepa. Que si va a tener algunos efectos secundarios como dolor de cabeza, algún tipo de hinchazón, algún tipo de malestar, son efectos totalmente pasajeros. Y es mejor pasar por eso que a lo mejor dura un día, unas horas o dos días, a recibir entonces directamente los efectos que puede tener una de estas condiciones prevenibles. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves, como ya dijimos, y la mayoría de ellos pueden ser fiebre de bajo grado, malestar, alguna erupción cutánea, cosas que normalmente son sencillas y obviamente pasajeras. Esto que lo mencionamos ahorita. Puede contener las vacunas microchips que permiten a los gobiernos o a otras posiciones poder rastrear a aquellos que se vacunen, ¿verdad? Y nuevamente esto suena muy inventado, rebuscado, casi como de película, pero la gente se preocupa por situaciones así, ¿verdad? Porque este tipo de información se sigue regando, se sigue compartiendo en las redes sociales y la gente obviamente, pues algunos le dan cabida y le dan peso a esta información y la creen como cierta. Pero nuevamente, la respuesta sencilla y clara que usted le tendría que dar, ¿verdad? Si alguien le pregunta, es que no, que esto es imposible, que absolutamente ninguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, contienen algún microchip incluido que permita a los gobiernos o a cualquier otra entidad que esté en poder rastrear a las personas o sacar información de las personas. Esto, ¿verdad?, no es real y no es meramente, ¿verdad?, una de estas teorías de conspiración. Y obviamente todo esto viene porque, claro, muchos países, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, hemos pasado México también, obviamente, con sus situaciones. Yo creo que no hay país que en los últimos años no haya pasado situaciones difíciles relacionadas al clima, relacionadas a cómo el gobierno maneja muchas cosas, relacionadas, ¿verdad?, a nuestros políticos, a las personas de confianza, y crea esto un poco de desconfianza y malestar en las personas. Y así es como se van creando estas teorías. Pero es importante, ¿verdad?, educar a la gente y que tengan la información correcta, y en este caso, pues la respuesta nuevamente es que no. Esto lo han preguntado mucho aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico la vacuna ya tenemos, ¿verdad? Eso lo vamos a presentar ahorita el número, un porcentaje ya bastante considerable de dosis administradas. Y entonces, pues mucha gente entiende que porque ya tienen su primera dosis o ya se han vacunado, ya han recibido las 2 dosis de la vacuna, que entonces por esto ya no necesitan seguir el resto de las recomendaciones para mantener, obviamente, evitar o prevenir el contagio. Pero actualmente la recomendación sigue siendo mantener todo esto. Así que, ¿por qué necesito vacunarme si practico el distanciamiento social, utilizo mascarilla, sigo todas las recomendaciones para prevenir el virus que causa el COVID-19, que causa que se transmita? ¿Ok? Pues la realidad hasta el día de hoy, sabemos que esto es un virus, esto es un proceso nuevo, todo esto va cambiando. ¿Ok? A nosotros en el programa se nos ha hecho difícil sentarnos como tal a hacer material educativo, trabajar muchas cosas, porque todo cambia, la información está cambiando. Me recuerda mucho cuando en Puerto Rico estuvimos trabajando lo del Zika, que se transmitía, ¿verdad? O se transmite todavía a través del mosquito. El Zika existe hace muchos años, pero a Puerto Rico nunca había llegado. Así que había mucha desinformación para aquella época, como entre el 2016, y cuando hacíamos un material educativo, cuando presentábamos algo de esto es lo que pasa, estos son los efectos, esto es lo que podrían sufrir las personas,
llegaba información nueva y todo eso había que actualizarlo nuevamente. Así que con el COVID estamos todos aprendiendo en el proceso y viendo qué es lo que toca hacer todavía. Pues todavía en este caso toca mantener las herramientas disponibles para detener la pandemia. La vacuna trabaja con el sistema inmune para que si uno se expone al virus, el cuerpo esté preparado para combatirlo. Mientras que por otro lado, la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, que no lo menciona aquí, pero es bien importante, nos ayuda entonces a disminuir la probabilidad de exponernos y transmitir entonces el virus a otra persona. Así que lo que queremos es que la gente entienda que lo que nos va a sacar de esta pandemia o va a hacer que minimice bastante es la vacuna junto con esas medidas de prevención. Esa es la mejor manera para protegernos a nosotros y obviamente a los demás. Otra pregunta bien importante que hacen. La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que contraiga el COVID-19, ¿verdad? Y esto viene obviamente atado a, como ya mencionamos al principio, que muchas personas piensan que la vacuna tiene el virus, algunos dicen que vivo, otros dicen que atenuado, pero que contiene algo de virus dentro de lo que, ¿verdad? De eso que se nos inyecta, de eso que recibimos. En este caso específico, más que otros tipos de vacuna, la respuesta es que no, porque como vimos, en el caso de la vacuna del COVID-19, el virus no está dentro de la vacuna, ¿verdad? Ni muerto ni vivo en ningún tipo de forma. Así que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas contra el COVID, que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos, contienen el virus vivo que causa el COVID-19. Así que esto significa que las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que usted se enferme de la condición. ¿Sí? Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo entonces vacunarme de todos modos contra el COVID-19? Pues en esta, la pregunta sencilla, la mayoría de las otras todas habían sido que no. Pero en esta, la pregunta sencilla y fácil es que sí. Aunque usted obviamente haya pasado por el COVID-19, usted se le recomienda aún así vacunarse, ¿ok? Debido a que los riesgos graves para la salud asociados al COVID-19 y al hecho de que existe la posibilidad de reinfectarse por el COVID-19. Como estuvimos hablando hace unos segundos, hace unos minutos, todavía hay mucho que estamos conociendo, tanto del virus como de la vacuna, ¿verdad? Hay muchas personas que ya están hablando si esta vacuna cubre o no las nuevas variantes que pueden haber del virus, si esta vacuna se va a convertir en una anual como la vacuna de la influenza o de la gripe, como le llaman en otros lugares. Y la realidad es que esa información, pues, todavía no la tenemos. Actualmente lo que se le está informando a la gente y recomendando es que reciba sus 2 dosis y que con estas 2 dosis, por ahora, por el momento, esperemos que esté cubierto. Más adelante sabremos, ¿verdad? Si se convertirá en una vacuna que habrá que, ¿verdad? Añadir al calendario de inmunización como una vacuna anual, o si habrá que ir desarrollando, como se hace con como la de la influenza, que todos los años se va renovando, se van actualizando esa vacuna para que cumpla, ¿verdad?, con cómo va mutando ese virus. Así que por ahora, pues debe entonces recibir la vacuna, haya o no haya tenido la infección. Los CDC brindan recomendaciones a los gobiernos federales y estatales y locales acerca de esto, ¿ok? Lo único que se recomienda aquí, que no lo anoté ahí, yo creo que se me quedó un pedazo, es que la única recomendación sería, como dice bien la pregunta, que usted realmente esté recuperado. Si yo tengo COVID-19, tengo los síntomas, fui y me hice la prueba, salgo positivo, mientras yo tenga los síntomas y mientras esté todavía, haya tenido interacción hace poco con personas que estuvieron contagiadas con COVID-19, he estado expuesto, pues entonces en ese momento lo que se me recomienda es esperar a ya no tener síntomas y a pasar, ¿verdad?, por el proceso de cuarentena recomendado. Luego de ese proceso, entonces es que se me recomienda vacunarme. En el caso de la pregunta, como la persona decía que ya estaba recuperado, pues si ya usted está recuperado, ya usted pasó el tiempo de cuarentena recomendado, pues usted entonces puede, ¿verdad?, con toda seguridad ir a vacunarse.
Las vacunas contra el COVID-19 modifican mi ADN, que esto lo mencionamos ya. La respuesta nuevamente, esta, ¿verdad? Ya la tenemos que saber todo, es nuevamente que no. Es la respuesta, ¿verdad? Lo más simple, lo más básico. Porque estas vacunas de ARNM, el mensajero contra el COVID-19, no modifican ni interactúan con el ADN de ningún modo, ¿ok? Este mensajero, leí hoy una definición que alguien preparó y la iba a anotar y se me olvidó, definiendo cómo la vacuna trabajaba y que era como un mensajero que entraba en nuestro cuerpo para obviamente llevar el mensaje de que el virus a la proteína y entonces que se produjera, ¿verdad? Y que se preparara para contraer, ¿verdad? Contrarrestar lo que es el COVID-19. Así que la vacuna del ARN mensajero, también llamada vacunas del ARNM, son las primeras vacunas autorizadas contra el COVID-19 dentro de los Estados Unidos. Estas vacunas le enseñan a nuestras células a generar esa proteína y entonces así se despierta o se desencadena esta respuesta inmunitaria. El ARNM de las vacunas contra el COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula. Como ya dijimos, se queda, ¿verdad?, en la superficie, así que no entra nunca ni tiene contacto directamente con lo que es el ADN. Esta llama a muchas personas al programa de vacunación, especialmente los profesionales de la salud, obviamente porque trabajan en escenarios que están relacionados, atienden personal, personas contagiadas, los cuidadores de las personas que están encamadas, de las personas con Alzheimer, hacen mucho esta pregunta y ahora estamos en una fase en Puerto Rico donde se están vacunando también a los maestros porque se han mantenido las clases de manera virtual, pero se está ya exponiendo, ¿verdad?, la necesidad de que regresen los estudiantes al salón de clase. Así que, ¿es obligatorio vacunarse contra el COVID-19? Pues en Puerto Rico, obviamente habría que ver en otras jurisdicciones, en otros países, pero en Puerto Rico vacunarse contra el COVID-19 no es obligatorio. Y no solamente contra el COVID-19, sino en general contra ninguna vacuna es obligatorio. Yo siempre le digo cuando la gente me pregunta, es altamente recomendado, ¿verdad? Porque si usted va a tener un hijo en la escuela, las escuelas, como yo digo, son espacios para contagiarse de todo, de influenza, de piojos, de gripe, de cualquier cosa. Así que obviamente si su niño va a estar en la escuela, por eso el Departamento de Salud todos los años, antes del inicio de clase, publica todas las vacunas recomendadas para el año escolar, ¿ok? Y todo niño que está en el sistema escolar en Puerto Rico, ya sea público o privado, debe cumplir con tener estas vacunas. Los únicos niños que no tendrán que cumplir con ellas, obviamente, si demostraran que por alguna condición de salud o en algunos casos por algo más de tipo religioso, pues estas personas no desean o no pueden, estos niños, recibir la vacuna y en ese caso, pues, no tendría que ser. Pero el resto, el porcentaje mayor de niños debe estar vacunado, ¿ok? Y en el caso, ¿verdad? Si usted trabaja en un hospital, si usted trabaja en manejo de emergencia, en ciertos escenarios, ¿verdad? Atención directa con el cliente, pues obviamente yo le diría que es altamente recomendado y que debe considerar vacunarse. Así que las personas que trabajan en el campo de la salud, ofrecen algún tipo de servicio al cliente, deben vacunarse y debido a esto es posible que en algunos empleos le soliciten a su personal vacunarse contra el COVID-19. ¿Okay? Nosotros sabemos aquí en Puerto Rico, al programa de vacunación llegan a veces muchos estudiantes que a veces tienen que hacer su práctica en medicina, en enfermería, a poner sus vacunas al día, a solicitar la vacuna de influenza, porque como van a estar en un escenario de hospital, pues les requieren o les solicitan que tengan estas todas vacunas al día. Así que no es obligatorio, pero en muchos escenarios, ¿verdad?, es altamente recomendado y su patrono se lo puede solicitar. ¿Qué pasa si no recibo la segunda dosis de la vacuna en el tiempo establecido? Pues mire, si ya se le ha pasado el tiempo para recibir esa segunda dosis de la vacuna, la recomendación sencilla y básica es que usted debe recibirla lo más pronto posible. ¿Ok? No sé cuánto usted ha escuchado por ahí de el tiempo de espera entre una vacuna y otra,
En Puerto Rico actualmente las vacunas que tenemos, como mencioné, son la de Pfizer y la de Moderna. En el caso de la vacuna de Pfizer, el tiempo recomendado entre una dosis y otra es 21 días, que son obviamente unas 3 semanas. En el caso de la vacuna de Moderna, el tiempo recomendado entre una dosis y otra son 28 días, que aproximadamente, ¿verdad? Son unas 4 semanas, ¿ok? ¿Qué pasa si me paso del día 21? Si me paso del día 28, pues la recomendación básica es que usted entonces se vacunó con Pfizer. No se pudo vacunar el día 21, pues si el día 22 puede, vaya y reciba su vacuna el día 22. Si el día 23 puede, vaya y recíbela el día 23. Tan pronto le sea posible a usted recibirla, esa es la recomendación actual que sigue manteniendo el CDC. 21 días para Pfizer, 28 para Moderna. Obviamente, luego, cuando vayan saliendo otras vacunas, se habla que la de Johnson & Johnson es la otra que está más cerca. Hay otros países, tengo amistades en Colombia y me estuvieron hablando de otra vacuna que están por comenzar a utilizar allá. Así que en México tal vez comiencen o estén utilizando algunas otras vacunas. Así que este periodo puede cambiar, pero es importante saber que hay unas reglas y unas recomendaciones para esto. ¿Por qué? Porque ese tiempo establecido es para mantener la eficacia de la vacuna. Si nos alejamos mucho de ese tiempo establecido, pues la eficacia de esa vacuna, el % baja bastante, ¿ok? Y la última recomendación que actualizó el CDC, antes era lo más pronto posible. Y la gente decía, bueno, pero si me vacuno hoy y se pasan 3 meses, pues si en 3 meses es que usted puede ir, pues eso es lo más pronto posible. Pero entonces ahora el CDC estableció hace unas semanas que si es posible, dentro de lo más pronto posible, si es posible, no antes de los 42 días después de recibir esa primera dosis, ¿ok? Ellos han establecido que, según las investigaciones, aunque se le pase esa primera dosis, aunque se le pase esa segunda dosis, si esa dosis está dentro de ese range, dentro de ese periodo, ese espacio de 42 días, la efectividad se mantiene bastante, ¿ok? Así que usted sigue con su día recomendado, el 21 Pfizer, el 28 Moderna, pero si pasara algo, ¿ok? En su proveedor, que no recibieron las vacunas o que usted tuvo alguna situación que no pudo llegar a vacunarse, pues usted va lo más pronto posible y mejor todavía si va antes de los 42 días. ¿Okay? Puedo recibir la segunda vacuna, la segunda dosis de una marca o producto diferente a la vacuna de la primera. Pues en este caso, la contestación sencilla y simple nuevamente sería que no. ¿Ok? Se recomienda que ambas dosis sean de la misma marca o de la misma casa farmacéutica, porque actualmente, como bien hemos mencionado, hay mucha información que se desconoce, así que no se ha probado todavía combinación entre vacunas. Así que por ende, si usted comenzó con la vacuna de Pfizer-BioNTech, usted debe recibir su segunda dosis de la misma vacuna. Usted comenzó con Moderna, usted debe recibir la dosis de su segunda dosis de Moderna nuevamente. Y así con las otras vacunas que están siendo aprobadas. Más adelante, quizás, si se hacen investigaciones entre cruces de vacunas, pues obviamente ahí entonces, si está disponible la otra, pues se la pueden poner sin algún problema. Pero por ahora no es así. Que por eso también es bien importante que usted tenga esa información de esa primera dosis, cuál fue la vacuna que usted recibió, aunque eso se entra aquí en Puerto Rico dentro del registro de inmunización, pero es importante que usted también tenga esa información para que no ocurra ningún error y usted reciba la segunda dosis de la misma marca o tipo de vacuna que recibió la primera. Personas con condiciones preexistentes pueden vacunarse y esto también hay mucha duda. Si los diabéticos, si los hipertensos, si los asmáticos, si los pacientes de cáncer, las personas con VIH, hay muchas preguntas sobre esto. Mi contestación en este caso básica no necesariamente es que sí o que no. La persona sí se puede vacunar, pero yo siempre le exhorto y le digo después de ese sí, a que siempre consulte con su médico, ¿ok? Las personas, normalmente quien tiene más información y maneja
el historial clínico, toda la información del paciente, es su médico primario, ¿ok? Ese cardiólogo, ese internista, en el caso de una mujer embarazada, pues ese ginecólogo obstetra, y esa persona es la que más te puede recomendar en base a su experiencia si tu condición de salud está apta para vacunarse. Pero en general, toda persona con condición preexistente pudiese vacunarse siempre y cuando no sean personas que tengan alguna condición con contraindicación a la vacuna, ¿ok? Que son esas personas que pudiesen desarrollar anafilaxis, que es una reacción alérgica severa. ¿Okay? Estas personas que pudiesen tener ese tipo de reacciones o que tienen ya historial de este tipo de reacciones, pues son las que entonces deben obviamente consultar con su médico, pero son entonces las personas que deberían considerar, ¿verdad? Si les es beneficioso o no recibir la vacuna. El resto de las personas, tenga la condición que usted tenga, usted, ¿verdad? Puede recibir su vacuna. En el caso, por ejemplo, de mi madre, de amistades que tengo, tienen diabetes, hipertensión, ciertas condiciones y han recibido la vacuna sin, ¿verdad? Sin mayores problemas algunos de salud. ¿Okay? ¿Cada cuánto tendría entonces que recibir la vacuna del COVID-19? Como mencionamos, esto es una de las cosas que todavía no se sabe. Esto es una de la información que falta todavía por investigar más, que falta entonces todavía por aclarar. ¿Ok? Así que al momento no se ha hablado de un nuevo tipo de vacuna, pero tampoco se ha confirmado si vamos a tener que recibir refuerzos de esta vacuna, si se convertirá en una vacuna anual. Esto todavía es importante y lo estaremos aclarando, ¿verdad? Según vayamos conociendo. ¿Dónde estamos actualmente entonces en el programa de vacunación? Y esto, ¿verdad? Es bueno ver los contrastes, cómo está trabajando otras personas, como mencionaron al principio, ver qué ideas, qué estrategias, ¿verdad? Podemos compartir para mejorar los procesos. Porque como sabemos, cuando se trata de manejar una situación de emergencia, porque esto al final se convierte en una situación de emergencia, una pandemia, como si lo fuera un huracán, un terremoto, inundaciones, tsunami, todo obviamente con su distinto nivel dentro de lo que es una emergencia, pero afecta a las personas emocionalmente, físicamente, bastante parecido. Y muchas veces manejar una emergencia se vuelve bastante complicado, ¿verdad? Así que siempre es bueno ver qué están haciendo otras personas, cómo podemos mejorar, qué se pueden hacer y qué cosas han logrado. Pues nosotros aquí en Puerto Rico, actualmente, se continúan haciendo pruebas alrededor de toda la isla. Estas pruebas normalmente se hacen por cervicarro, se hace también tanto la prueba de sangre como la prueba, ¿verdad? del Q-tip, que es la que se utiliza por la nariz. Se hacen ferias, se han hecho hasta en los peajes, ¿verdad? En la autopista se han hecho tipo, nosotros le llamamos acá cervicarro, pero en otros sitios le llaman el autoservicio. Para entonces el carro pasa y ahí mismo va el enfermero, el tecnólogo y se le hace la prueba allí directamente. La persona no se expone, no se tiene que bajar y así, ¿verdad? Tampoco se expone el personal de la salud. Y muchos laboratorios, así es que la están trabajando actualmente. En Puerto Rico nos encontramos en la fase 1B, más adelante tengo una imagen de las fases, que es la fase que actualmente incluye todo lo que son personas de 65 años o más, maestros, policías, personal del manejo de emergencia, todo está dentro de esta fase. La fase 1A, que todavía nos quedan personas, ¿verdad? Porque esto es una fase, una vez se termina la fase 1A, comienza la fase 1B, pero eso no quiere decir que hayan personas que se hayan quedado por ahí, como quien dice, colgando de la primera fase, que quizás por alguna razón estuvieron fuera del país, estuvieron enfermos, no tuvieron la oportunidad de llegar hasta un lugar para vacunarse y todavía faltan por vacunar. Pues estas personas se pueden, ¿verdad? También incluir dentro de la fase 1B, aunque ya estemos dentro de la fase 1B, aunque pertenecían a la fase 1A. Así que esa fase 1A incluyó los profesionales de la salud, el personal que trabaja en hospitales, personal y residentes de facilidades de cuidado prolongado y personal y pacientes del programa de discapacidad intelectual. En la fase 1B, que es la que estamos actualmente, como mencioné, personas de 65 años o más, aquí se incluyó también a los maestros,
porque como mencioné, en Puerto Rico estamos, ¿verdad?, con esta situación de evaluar si el regreso a clases es próximamente, se está hablando de ahora en marzo, otros dicen que no, que se debe esperar al próximo año escolar, que sería en agosto. Así que como eso se está evaluando, de todas maneras se quiere que todos los maestros, ¿verdad?, y el personal que trabaja en la escuela esté vacunado. Se han administrado actualmente unas 500,000 dosis hasta el momento de la vacuna. Obviamente, como sabemos, cada persona debe recibir 2 dosis. Así que esto en cuanto a números de personas es un poco menor, ¿verdad? Pero 500,000 dosis, ¿verdad? Pues es bastante en cuanto a lo que hemos recibido. Una situación que hemos tenido aquí en Puerto Rico y en la mayoría de los estados, porque vi un reportaje de California hace unos días que tuvieron que cerrar centros de vacunación, que se les complicó todo el proceso, que de los 6 centros enormes que tenían, solamente permaneció uno abierto porque se les habían acabado las vacunas. Y es porque la demanda de vacunas ha sido tanta que los planes de emergencia se quedaron cortos. Todo el mundo hizo un plan de emergencia esperando que fuéramos a recibir X cantidad de vacunas, y la realidad es que se han estado recibiendo menos en los distintos estados, territorios, ¿verdad?, jurisdicciones que reciben las vacunas de los Estados Unidos. Así que eso obviamente ha hecho que el proceso sea un poco lento, pero como yo le digo a todo el mundo, lo importante es que usted sepa que la vacuna la va a recibir. Va a haber vacunas para todos, ¿ok? Yo sé que es desesperante, la gente está, pierde la calma, todo el mundo quiere vacunarse, porque han sido unos meses, ya un año, difícil de manejar, ¿verdad?, toda esta situación. Así que la gente está muy desesperada de recibir la vacuna, la vamos a recibir todos, pero poco a poco, ¿verdad? Se espera que próximamente esa cantidad de vacunas que llega a Puerto Rico y a la mayoría de los territorios vaya subiendo, vaya siendo mayor, y esto obviamente puede agilizar el proceso. Pero por ahora, esto es lo que hemos administrado al momento. Actualmente tenemos más de 200 proveedores de vacunas en toda la isla, alrededor de todo Puerto Rico, y esto obviamente también va en aumento, este número, porque hay proveedores que ya cumplieron con todos los requisitos, ya están activos en el sistema, pero están esperando las vacunas. Aún todavía están en el proceso de hacer su orden y de recibir sus primeras vacunas. Hay otros proveedores que están todavía en el proceso de tomar los adiestramientos, completar los requisitos para ser proveedores de vacunas. Así que ese número todas las semanas nosotros vamos reportando, y ese número va todo el tiempo ahí creciendo. ¿Okay? Se han adiestrado más de 17,000 personas que pertenecen a estos 200 proveedores sobre el manejo de vacunas y la entrada de datos, ¿ok? Porque una vez se da todo el proceso de vacuna, esta data hay que entrarla en lo que se llama en Puerto Rico el PRACE, que no es otra cosa que nuestro registro de inmunización, y ahí se recolecta toda esta data de quiénes se vacunaron, qué edad tienen. De ahí nosotros podemos sacar cuántas mujeres se han vacunado, cuántos hombres se han vacunado, cuántas personas de 65 años o más se han vacunado. Por municipio podemos ver cuántas personas se han vacunado. Así que para entrar esta data también necesitamos mucho personal. Así que a veces un médico pues tiene su secretaria, tiene a la persona que le trabaja en la recepción, tiene un asistente en data entry que le ayudan y le apoyan en ese proceso. Así que por eso no solamente se adiestra al médico o a la enfermera de vacunación o el enfermero, sino que también su personal recibe el adiestramiento para que puedan entonces entrar esa data. Dentro de la situación actual, pues desde el 15 de diciembre hasta el 5 de febrero, se han reportado 110 eventos adversos a la vacuna. O sea, de esas 500,000 dosis, bueno, sería un poquito menos, porque este reporte va llegando, como ven, con un poquito de atraso. Actualmente el reporte está actualizado hasta el 5 de febrero. ¿Okay? Pero cabe siempre aclarar que de estos 110 eventos adversos reportados, solamente 103 han sido considerados, 103 han sido considerados eventos no serios, y solamente 7 de ellos eventos un poco más serios. Así que cuando usted hace la suma y ve el beneficio de recibir o no la vacuna,
los efectos serios que pudiese tener la vacuna, pues son mínimos y el porcentaje de personas que se puede ver afectado es mínimo. Dentro de estos 7 eventos serios que hemos tenido, han sido no letales y solamente un paciente, ¿verdad? Que resultó, ¿verdad? Con una reacción bastante severa a la vacuna y este paciente pues fue entubado. Pero el resto de los procesos, el resto de las personas han recibido, ¿verdad? La vacuna sin mayor, ¿verdad? Consecuencias. Y de esos 110 eventos adversos reportados, pues sabemos que como es un sistema abierto donde la persona puede reportar, donde el médico puede reportar, alguna persona puede que haya reportado, pero luego cuando se evalúa, pues la persona lo que tuvo fue los efectos secundarios esperados, que como bien le ponemos aquí, dolor de cabeza en el brazo, que eso es algo esperado. 16% de estas personas han reportado dolor de cabeza, náusea, vómito, fiebre, o sea, que realmente no ha sido nada severo, sino ha sido, ¿verdad?, dentro de los efectos secundarios esperados. Estas son las fases que tanto, ¿verdad?, les he mencionado anteriormente. Estas fases las desarrolla el CDC, ¿verdad?, y la Junta de Inmunización del Gobierno Federal, y ellos, para crear estas fases, lo que toman en mente, lo que toman, ¿verdad?, como requisito para ver quién va para la primera fase, quién va para la segunda fase, es qué persona está más expuesta al virus, porque tiene todo el día el virus de cerca y pudiese contagiarse de manera más fácil versus otras personas. Por eso, como ustedes ven aquí en la fase 1A, se comienza con los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque al ellos ser el personal que está directo, trabajando con los pacientes de COVID, recibiendo las personas, haciendo las pruebas, estas personas obviamente están más propensas a contagiarse. Por ende, estas personas tienen prioridad sobre otras personas en cuanto a que están más propensas al contagio. Aquí no quiere decir que nadie es más importante que nadie, sino que dentro de toda esta alta demanda que hay de vacunas y que nos gustaría salir a la calle y vacunar a todo el mundo de una vez, pero no es posible, pues entonces hay que tomar unas prioridades, ¿ok? Ahí se tomó en consideración los empleados residentes de hogares de cuidado, porque obviamente estas personas pues están dentro de un espacio, ¿verdad?, que también los hace más propensos a contagiarse. Así vamos entonces pasando a la fase 1B, que es la fase donde le mencioné que estamos actualmente, con los bomberos, manejo de emergencia, los maestros y, como dice arriba, las personas de 65 años o más que no viven en ambientes conglomerados. Muy bien. Y entonces ya, luego vamos a la fase 1B, que ahí están incluidos las personas con enfermedades crónicas, las personas entonces con discapacidad, las personas que trabajan en restaurantes, todo ese tipo de empleados. Y finalmente, la fase entonces 2, que ahí va toda persona de 16 años en adelante, porque obviamente la vacuna, que eso no lo mencioné anteriormente, la vacuna de Pfizer la puede recibir toda persona que tenga 16 años o más, pero en el caso de la vacuna de Moderna, tendría que tener la persona 18 años o más, ¿ok? Así que, obviamente, menores de 16 años no pueden recibir ninguna de las dos vacunas que haya aprobadas hasta el momento. Y entonces toda esa población de 16 años o más que no tienen enfermedades crónicas, que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores, pues ya entonces estarían recibiendo la vacuna en la fase 2. Mucha gente se pregunta cuánto va a durar cada fase, cuándo comienza una fase. Pues mire, como les mencioné, esto se ha visto afectado obviamente porque no se están recibiendo la cantidad de vacunas que se esperaba. Y actualmente estamos en una población que, sin sumar los maestros, la policía, el personal de manejo de emergencia, contando solamente con la población de 65 años o más, en Puerto Rico estamos hablando que son más de 700,000 personas. Así que tenemos que llegar a toda esa gente que reciban su primera dosis para entonces asegurarle su segunda dosis, más entonces todo este otro personal que es de prioridad que reciba la vacuna, para entonces poder comenzar a hablar de la fase 1C.
pero por ahora pues nos mantenemos en la fase 1B. ¿Qué otras estrategias tenemos dentro del programa de vacunación o hemos desarrollado dentro del programa de inmunización aquí en Puerto Rico? Que obviamente las pueden anotar si alguno las necesitara. Es una línea para ayudar al ciudadano. Esta línea, que es el número de teléfono que aparece ahora mismo en la presentación, lo estamos utilizando como estrategia para que las personas llamen para registrar a su paciente o a su familiar encamado. Sabemos que hay personas que obviamente están encamados o tienen muy poca movilidad, ciertas condiciones de salud, pues estas personas no pueden ir directamente a recibir la vacuna a un centro de vacunación. Así que en este caso, llama a este número que está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se registra la persona en un listado, ¿verdad? Donde se va a ir a vacunar directamente a las personas encamadas en su casa. Este proceso ya comenzó, pero hemos recibido más de 6,000 comunicaciones. No todas estas son directamente solicitudes, sino que como sabemos hay personas que se desesperan un poco en el proceso y algunos escriben 3 o 4 emails, se comunican una u otra vez, ¿verdad? Y no los podemos culpar porque sabemos que hay mucha ansiedad de recibir la vacuna. Tenemos entonces el correo electrónico vacuna@salud.pr.gov, donde también funciona para que la gente se registre dentro de lo que es el programa de vacunar a las personas encamadas, y adicional tanto al número de teléfono como a ese email nos pueden comunicar las personas que por alguna razón no recibieron la segunda dosis. Sabemos que hace unos días en uno de los centros de vacunación hubo una situación donde las personas no recibieron su segunda dosis. Pues estas personas tenemos que registrarlas lo más pronto posible a través de ese número o a través de ese correo electrónico para distribuir esas personas en los otros proveedores que tienen vacunas disponibles y que estas personas puedan recibir su vacuna lo más pronto posible. ¿Okay? Otra de las estrategias que estamos utilizando acá es lo que se llama el VacuTour. El VacuTour empezó, ¿verdad? El fin de semana pasado, que es donde me comenta acá la doctora que conoció a Nuria en esa actividad. Y esto se está organizando con la gente de Voces. Voces es la coalición de vacunación aquí en Puerto Rico, que nos aporta y nos ayuda mucho junto con otras organizaciones para que se den estos procesos de vacunación alrededor de toda la isla. Así que la gente que ya está muchos en estos listados de espera, que se pueden acceder a través de la página de Voces, o en algunos municipios también ellos mismos han hecho su listado de espera para personas de 65 años o más, pues el VacuTour, cuando recibe sus vacunas, cuando tiene vacunas disponibles, coordina con el municipio de Loíza, el municipio de Río Grande, Bayamón, ¿verdad? Donde vayan a visitar, y se cita a todas estas personas para que vayan a recibir la vacuna. Eso es bien importante saber, que los procesos son por citas, ¿verdad? No solamente este proceso, sino el de las personas de 65 años o más, ya se hizo un acuerdo para que se les esté llamando y se les esté coordinando una cita. ¿Cómo? Pues a través de la información que se tiene del Plan de Salud Federal, que las personas, ¿verdad?, de 65 años o más están registradas, esa información está existente, se tiene acceso a ella. Así que a través de esta información se la ha estado llamando a las personas también para citarlas, ya sea dentro de estas actividades del VacuTour o dentro de los centros de vacunación, que los 6 centros de vacunación que tiene la Guardia Nacional alrededor de toda la isla. Muy bien. Siempre me gusta dar este tipo de información al final, y es cuáles son esas fuentes confiables de información. ¿Ok? Todo país, todo región, todo lugar en el mundo tiene unas organizaciones claves, ¿ok? En Puerto Rico, obviamente, el Departamento de Salud, pero adicional al Departamento de Salud, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la WHO, por sus siglas en inglés, la Organización Panamericana de la Salud, que esa obviamente nos acobija, ¿verdad?, a todos los que vivimos acá en América, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, el National Institute of Health, el NIH, el Advisory Committee of Immunization Practice, que este es el que mencioné ahorita, que es uno de los que trabaja esas fases y establece quién se vacuna primero y quién se vacuna después.
El Departamento de Salud, nosotros actualmente tenemos la página de vacunatpr.com. Esta página hay otra que está corriendo y que próximamente va a ser nuestra página principal, nuestra fuente principal de información, pero actualmente si entra a esta va a encontrar información que está ahí, que está disponible y que le es beneficiosa. Y el Food and Drug Administration, el FDA, que como mencioné, pues es quien finalmente le da ese visto bueno y aprueba las vacunas para que se puedan utilizar y que no sean dañinas para las personas. ¿Okay? Finalmente los contactos, ese es mi correo electrónico por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que le surja sobre el proceso, ya sea tanto de información educativa como si usted es proveedor de vacunación, tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso, usted me puede escribir y las canalizamos. Tiene el correo electrónico de la doctora Lourdes Pedraza, que tiene muchísima experiencia, ¿verdad?, en el campo de la medicina y que me ayuda siempre a aclarar dudas cuando a veces me llegan de la oficina de comunicaciones preguntas a veces ahí súper clínicas y de información que a lo mejor yo no tengo la información, pues siempre, ¿verdad?, las consulto con ella y ella es un apoyo bien importante como consultora dentro de lo que es el proceso de la vacunación del COVID-19 y la página, como les mencioné, Vacunate PR, que la tenemos disponible. Esto es un poco de la biografía. Como ven, Organización Mundial de la Salud, el Mainline Plus, el CDC y el Boston Public Health Commission, que como les mencioné, dentro de los estados, los territorios, los países, siempre hay fuentes principales de información que nos dan esa información que es la veraz, que es la que tenemos que tomar en consideración y que es la que debemos compartir con todos los ciudadanos y no otro tipo de información, ¿verdad?, que hayamos encontrado por ahí en el internet que no sabemos, ¿verdad?, cuán real pueda ser. Muy bien. Así que entonces por mi parte esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí está este servidor, la doctora entonces Pedraza por allá, que también nos puede ayudar. Y espero obviamente, ¿verdad?, pues que la información les haya sido de agrado y de beneficio para que comprendan un poco lo que es la vacuna, cómo está funcionando y qué es lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Muy bien. Gracias, Así que Héctor. muchas Ha sido todo muy, muy claro. Sí hay preguntas en el chat que las he compilado tanto para ti como para la doctora Lourdes Pedraza. No sé si antes de que pasemos a la sesión de las preguntas que yo les voy a estar dando, según lo que anotaron los participantes en el chat, si la doctora quiera añadir algún comentario adicional a lo que ya el compañero muy claramente ha esbozado para todos nosotros. Me gustaría que nos saludara y que nos pudiera dar alguna impresión si alguna cosa tuviera que añadir y nos honrara con su expertise y su opinión, doctora Pedraza. Puede quitar el mute y proceder, o yo la puedo ayudar desde acá si desea. Sí, buenas noches. Gracias por haberme invitado, ¿verdad? Y invitado a Héctor, que ha hecho una presentación excelente. Solamente exhortarlos, ¿verdad?, que si tienen dudas nos pregunten, ¿verdad? Estamos aquí como recurso para eso. Y para nosotros ha sido bien retante, ¿verdad?, tratar de vacunar una población, ¿verdad?, que llevamos un año prácticamente encerrados, ¿verdad?, y tener poca disponibilidad de vacunas. Quizás es la primera vez que tenemos mucha gente ávida de vacunarse y poca disponibilidad de vacuna en este momento, pero eso va a mejorar con la semana. Y si el FDA a final de este mes va a mirar la vacuna de Johnson & Johnson, que va a ser una sola dosis, y si surge la autorización de uso, como con las anteriores, pues vamos a tener una vacuna adicional para poder llegar a más personas. Así que esperamos eso. Vi en el chat algo que preguntaron de la indicación de hay varias vacuna. preguntas. Por ejemplo, hay una que ya el compañero contestó en la presentación y como la contestó no la voy a tocar. Pregunta Daina Milete, ¿las vacunas están diseñadas para niños? ¿Desde qué edad? Si tuviéramos esa información disponible. Ok, excelente pregunta. Como dijo Héctor, ¿verdad?, la autorización de uso de emergencia de Pfizer es 16 años en adelante y Moderna es 18. Sin embargo, ambas compañías ya están en la fase de los ensayos clínicos reclutando pacientes de 12 años en adelante. Así que en el verano probablemente vamos a ver
que el FDA mire la seguridad y eficacia de estas vacunas en la población de 12 a 15 años. Y si el FDA entiende que son seguras y eficaces, entonces dará la autorización de uso para ambas vacunas a partir de esa edad de 12 años. Por debajo de 12 años no hay estudios clínicos de ninguna de las vacunas existentes. Bien, doctora, la otra pregunta sería, es más, yo diría desde el punto de vista clínico y quizá hasta tenga que ver con una opinión, porque no sé si tengamos los datos empíricos que nos puedan llevar a un resultado. La pregunta es la siguiente: las muertes achacadas a la vacuna del COVID, ¿usted cree que ha sido que la persona padece algo y se le complica por administrarle la vacuna? Por eso le digo que como no sé, no tenemos los datos empíricos y esto ha ido muy rápido, no sé cómo Bueno, pudiéramos manejar esta. como Héctor muy bien presentó, hasta ahora en Puerto Rico, hasta el 5 de febrero no se ha reportado ningún paciente que haya fallecido por la vacuna. Sí hay reportes en los Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿verdad? Y sí todo el mundo vio, ¿verdad? Que las vacunas se asoció a muertes por anafilaxis, que es una reacción alérgica severa. Hasta ahora en Puerto Rico no hemos tenido esa experiencia de anafilaxis por las vacunas. Los 7 eventos que describió Héctor en la diapositiva han sido no letales, ¿verdad? Hasta ahora nadie ha fallecido. El paciente que más malo ha estado de esos 7 pacientes es un paciente que sí estuvo intubado. Los otros 6 pacientes nunca estuvieron admitidos en el hospital, pero nunca llegaron al intensivo ni se intubaron. Es importante que si hay algún efecto adverso, por menor que usted piense que es, hay un formulario que se llama VAERS, Vaccine Adverse Event Report System, que lo puede llenar el mismo paciente que se vacunó, el proveedor de la vacuna, cualquier persona puede llenar ese formulario y ese formulario se envía a CDC FDA y ellos evalúan el evento adverso. Si el evento adverso, ¿verdad?, es una muerte, el FDA va a tratar de investigar hasta el reporte de autopsia de la persona, los reportes médicos de esa persona, y va a tratar de ver si la muerte está relacionada directamente con la administración de la vacuna o si fue que el paciente falleció por otra condición médica que tenía o que desarrolló y no tiene ninguna relación con la vacuna. Así que es bien importante que ese reporte exista porque es la forma en que el FDA y el CDC monitorean cualquier evento adverso que pueda estar asociado a esa vacuna. No sé si le contesté la pregunta, pero esa es de la forma. Entiendo que sí, basado, ¿verdad?, en los datos que tenemos para poder dar una respuesta basada, pues, en datos empíricos. Pregunta Jacqueline, que tuvo una reacción con la primera, pero el director médico le indicó que si se había puesto la primera, con eso bastaba, porque estaba cubierta. Ok. La evidencia que demuestran los estudios clínicos, ¿verdad?, de la vacuna es que con una primera dosis no se crea suficiente inmunidad. Se tiene que poner uno la segunda dosis y aproximadamente de 1 a 2 semanas luego de la segunda dosis, ya entonces uno desarrolla una inmunidad como la que se demostró en los estudios, que para Moderna es 94% y para Pfizer es 95%. Si uno se pone una sola dosis, no va a tener inmunidad completa contra el COVID-19 y se podría infectar con COVID-19 con una sola dosis. Bien, gracias. La siguiente pregunta sería, no sé si ya la respondimos ahorita, de México. Juan Carlos nos pregunta si siempre las vacunas van a ser para jóvenes a partir de 16 años. Entiendo que la doctora indicó que se estaban haciendo estudios clínicos y que ya para verano esperábamos que estuviera para los menores. ¿Verdad, doctora? Me corrige. Eso es lo que esperábamos, de acuerdo a cómo va ya para el verano de este esperamos que proceso. salgan los resultados y ver si el FDA le da autorización o no. Okay. Desde Chile, Andrés Rivera, compañero Rotario, también nos pregunta que en Chile se está colocando Sinovac para los adultos y los niños son más asintomáticos y generan más contagios. Así que quieren abrir los colegios y jardines infantiles el 1 de marzo. Más bien es informativo el comentario que nos está dando el compañero. Pregunta Daina Milete, yo recuerdo que lo había mencionado quizá Héctor en algún momento, pero por si acaso no tengo la respuesta exacta. Cuando uno recibe la vacuna, ¿dará positivo a la prueba serológica en sangre?
doctora. Sí, va a dar positivo la prueba sorológica en sangre. Por lo tanto, si uno quiere saber si un paciente vacunado que tenga síntomas de COVID, ¿verdad? Que dentro de la inmunidad puede haber, cuando uno se pone una vacuna, hay personas que no necesariamente van a crear una inmunidad. No tenemos forma de saber si yo o Juan o Pedro va a desarrollar una inmunidad completa, ¿ok? Así que sí puede haber un % bajo de pacientes que aunque se vacunen con las 2 dosis no desarrollen un anticuerpo protectivo, ¿ok? Así que si yo quiero saber si esta persona tiene COVID, ¿verdad? Un paciente que tiene sintomatología después de vacunado, yo tengo que hacer una prueba molecular o una prueba de antígeno, que son las que hacemos por nariz. La prueba serológica, si yo estoy vacunado, me va a dar positiva porque yo voy a desarrollar anticuerpos contra el COVID. Así que la prueba serológica no me sirve para diagnosticar COVID en una persona que esté vacunada. La prueba serológica me indica si yo me expuse a la infección y estoy ya convaleciente de la infección o si yo me vacuné. Ok, en el chat ahora mismo no tengo alguna otra pregunta. Si alguien en los minutitos que nos quedan de presentación tuviera alguna otra duda, puede escribirla en el chat y la vamos tramitando. Me agradó muchísimo y espero que hayan hecho las capturas de pantalla de los contactos que compartió Héctor con nosotros. Como acostumbro a educar, porque tengo estudiantes aquí y lo conocen, igual mis rotarios y los de México, todos esos recursos, tanto de registro para la vacuna, para los que estén en la fase que corresponde, ¿verdad? En base a lo que se ha determinado acá en los estados y territorios. Es importante que todos estos recursos los utilicemos porque todos esos datos van a resultar en ayuda, en este caso para el Departamento de Salud en Puerto Rico, para tomar decisiones de salud pública. Decisiones que nos van a guiar a ver dónde hay patrones, dónde hay más necesidades, dónde hemos alcanzado, hasta dónde hemos llegado y lo que necesitamos para llegar entonces a ese resultado final de inmunización masiva. Por eso es importante que dentro de, como habló Héctor, el estrés que pudiera generarnos, sigamos ese orden establecido, porque eso es un orden y una logística que se viene trabajando en conjunto con las entidades que mencionó Héctor, el DHHS y etcétera, en resumen, para decirlo, el cuco de nosotros, el gobierno federal, ha establecido ese orden con el fin y propósito de que se logren unas metas en unos time frames, en unos tiempos establecidos. Si tratamos de brincar eso, si tratamos de hacerlo de otra manera, no solamente nos vamos a frustrar, sino que no lo vamos a conseguir, porque hay un orden establecido y ya claramente el compañero nos indicó que la prioridad no es que nadie sea mejor que nadie, sino que el que está mayormente expuesto va a tener obviamente esa prioridad porque su trabajo lo va a requerir y porque si lo inmunizamos está más expuesto, pues por ende va a minimizar los contagios y me corrige la doctora si estoy diciendo algo que vaya fuera, ¿verdad?, de lo que clínicamente ha estado explicando Héctor. Si nadie más tiene preguntas, veo que no hay más ninguna en el chat. Me gustaría compartir mi pantalla brevemente para hacer nuestro cierre de la actividad haciendo una nota muy importante y una cosa que me complace muchísimo. Quiero aclararles también, tenemos la costumbre de que en nuestro país decimos, estos teléfonos que nos dieron no funcionan, esos emails que nos dieron no funcionan. Yo le puedo garantizar que yo buscando en un search de Google el Departamento de Salud, el programa de inmunización, yo llegué a estas personas que son los recursos que tuvimos hoy. Así que no tengo duda de que los procesos se están agilizando con la urgencia que amerita. Esperé par de días, sí, pero me imagino la cantidad de emails y él repartiéndolo públicamente, no me quiero imaginar la cantidad de emails con las que amanece cada día. Sírvase en utilizar esos recursos. Si no los tienen, puedo, más adelante le pido a Héctor esos datos y como tengo
del Eventbrite todo el registro de correos electrónicos de las personas que se registraron en la actividad, facilitarle esa información, incluyendo los compañeros de México, Chile que nos acompañan. Quizás podemos compartir información que quizás desconocen, no sé cómo lo trabajan en los sistemas de salud pública de allá, pero el conocimiento es algo que nos da tranquilidad. Y por eso estoy altamente agradecida de parte del Club Rotario Canóvanas Río Grande del Distrito 7000, Puerto Rico, del Club Rotario Puebla Diamante de México, del Distrito 4185, la gente que tenemos de Chile por ahí. Esto parece un chiste, pero es verdad, es una reunión internacional. Se constituye internacional porque habemos personas de distintos países conectados en vivo y a diferentes horas, porque en México tengo 2 horas de diferencia, en Chile no tengo idea de cuántas horas de diferencia tenemos, y por eso tengo en pantalla un certificado de agradecimiento para la doctora Lourdes Pedraza Peña por su excelente disposición y la participación como invitada y orador de lujo, así le llamamos nosotros, en nuestra sesión interclubes entre México y Puerto Rico bajo el tema Mitos y Realidades de la vacunación COVID-19 otorgado en Canóvanas, Puerto Rico. Mira, y qué lunes. Eso lo corrijo ahorita, eso se puede corregir. 18 de febrero de 2021 firma la gobernadora del distrito, Mercedes Peguero Moronta, el gobernador, el presidente del Comité de Capacitación Distrital, el gobernador electo Roberto Vélez Medina, esta servidora, Noemi Rodríguez, y Juan Carlos Sandoval, el presidente del Club Rotario de Puebla Diamante, que es otro de los clubes que nos acompaña en el día de hoy. De hecho, él fue el que me instó a preparar esta actividad interclubes. De la misma forma, tengo el certificado de reconocimiento para Héctor Robles García. Yo quisiera saber pronunciar todo lo que hay detrás y ojalá quisiera yo también tener todo eso, que es su preparación, su expertise. Eso es lo que nosotros en Rotary le llamamos, Juan Carlos, ¿cómo le decimos nosotros a eso? Que tiene un valor maravilloso, lo que nosotros hacemos. Ayúdame, oye, para que nos votemos bien chévere. Las clasificaciones, Juan. Son las clasificaciones rotarias, es decir, por ejemplo, su servidor es abogado, tú eres doctora en educación, nuestro amigo Andrés nos puede comentar que también está en el sector de la educación. Entonces, la clasificación, la profesión y la preparación académica de la cual nosotros como rotarios brindamos la aportación a nuestros clubes y a la sociedad. Gracias, Juan. Eso sería nuestra aportación. Utilizamos ese superpoder, aquellas competencias, aquellas capacidades que tenemos, no por creernos superiores, al contrario, para servirlas en las comunidades que tenemos cercanas, regar esa voz. Y aparte de todo, nosotros mismos como Rotarios tenemos disponibles los recursos y la información para seguir educando en este momento tan trascendental que estamos viviendo. Les voy a enviar esto vía correo electrónico a ustedes para que lo guarden, el certificado. Sé que no va a ser la primera porque los que no se conectaron, que sí se registraron, van a querer más adelante verlo. Voy a estar subiendo el hipervínculo en cuanto Zoom me provea la grabación para proveerlo a Héctor y a la doctora que lo puedan utilizar en confianza si alguien les solicitase alguna orientación inmediata y no tuvieran la fecha o algo. El hipervínculo lo voy a subir en la página de nosotros de YouTube. Y cuando rápido tenga el enlace, que eso será más tardecito en la noche, se los hago llegar y de la misma manera las personas que les interesen de los que estén presentes me pueden escribir por el enlace de Eventbrite y de esa forma se los hacemos llegar. Ha sido una noche de muchísimo conocimiento. Espérate que tengo el chat ahí encendido. ¿Qué pasó? Vamos a mirar. Abrir el chat un momento, a ver qué último comentario tenemos. Ay, mira, tenemos el Club Rotario de Arecibo presente, Arecibo, Puerto Rico. Tenemos de Olga Camacho de Quito, Ecuador. Oye, Héctor, doctora, nos fuimos internacional. Tenemos Chile, tenemos Ecuador, tenemos México y Puerto Rico. Y en Puerto Rico tenemos de Arecibo, tenemos de Carolina, tenemos estudiantes también que son de la institución en la que educo y me siento muy contenta porque aprendí muchísimo y como bien dijo Héctor, estuve en el fin de semana con voces en el Centro Tau en Loíza. Trabajando como voluntario, vacuné a mi papá, se está dando todo en un orden bonito, hay estructura, no, tienen sus listas. Mi papá yo lo apunté el sábado, que yo estaba haciendo voluntariado y a la noche, a las 8 de la noche, ya me estaban llamando para confirmar su cita del martes.
y son esfuerzos de personal voluntario. Quiero hacer la aclaración y quiero hacer notar también que en el día de hoy tuve una reunión con la gobernadora del distrito antes de esta reunión y los clubes rotarios que tienen facilidades están ya en un enlace, en una alianza con Voces para prestar los centros y que los rotarios seamos voluntarios, y de eso yo me acabo de enterar también. Cuando mencionaste a Voces, recordé que no hace ni 10 minutos antes de la reunión tuve esa información por parte de la gobernadora del distrito, así que los clubes rotarios también vamos a estar participando como centros de vacunación con Voces para este esfuerzo grande, este esfuerzo que nos va a llevar a lograr pues esas metas finales que tiene nuestro Departamento de Salud disponible. Quedo agradecida. En el chat nos dicen, mira, tremenda presentación, muchas gracias, excelente exposición, excelente conferencia. Aquí nosotros estamos y yo soy con ánimo de field day. Estoy contentísima. Amiga, quería compartir un comentario. Adelante. Olga, nuestra amiga Olga de Ecuador, quería compartir un comentario. ¿Cómo no? Claro que sí. Permítame, Olga. Olga de Ecuador quiere dirigirse a ustedes, Héctor y Lourdes. Le voy a abrir los micrófonos a Olga para que pueda exponer. Olga, le di al botón de unmute. Ahora ya tú puedes quitar el mute del micrófono para que puedas hablar, Olga. Dime si lo puedes hacer. Adelante, Olga. Yo le estoy pidiendo que quite el mute. Ya. Creo que ahí está ya. Listo. Un saludo cariñosísimo, fraterno desde Quito, Ecuador. Realmente fue una casualidad extraordinaria el haber podido estar con ustedes esta tarde. Gracias a la invitación de Juan Carlos. Fue una casualidad que realmente agradezco al cosmos. Y ya saben que desde Quito, Ecuador, les abrimos los brazos. Yo soy presidente del Club Rotario de Quito Luz de América. Así que quisiera que estableciéramos muchísimas relaciones de aquí en adelante y ya saben que cuentan con nosotros para todo. Un gran abrazo. Qué maravilla, y no lo dudo porque somos embelequeros y nos gusta mantenernos informados y educados. Nos gusta a los rotarios. Así que Héctor, doctora, estamos contentos con lo que han hecho por nosotros en el día de hoy, en la noche de hoy, y estoy segura que ahorita compartimos contactos. Y gracias por el enorme esfuerzo de educarnos. Nos educamos, tenemos paz. Conocemos, no tenemos miedo. Y así podemos seguirnos enfrentando a lo que ha ido aconteciendo. Agradezco a todos los presentes y sin más preámbulos, si alguien tiene algo más que decir, puede abrir el micrófono y nos despedimos con la bulla porque ya sí no tiene que haber orden. Ya terminamos nuestra actividad. Un abrazo a todos. Tienen mi contacto, Héctor, les escribo ya prontito con todo lo demás. Y las puertas abiertas, tanto con el Club Rotario Canóvanas Río Grande, Puebla Diamante en México, en Quito, y bueno, pues que yo me he quedado boba porque no esperaba que Olga se conectara y aquí la tengo también y estoy muy agradecida de que Olga estuviera y el compañero también de Chile. Un abrazo a todos y pues hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias por la invitación. De verdad, excelente presentación, doctor y doctora Lourdes. Agradecerles por compartir su conocimiento y qué gusto conocer más personas y amigos rotarios a través de estas sesiones. Maravilloso. Nos vemos pronto. Hasta luego y gracias a todos. Saludos, amigo Andresito. Gracias, amigo. Muy buena charla, en verdad. Saber que la gente se tiene que vacunar sí o sí. Y aquí estamos esperando porque ya lo anunciaron a nosotros, aunque no tengamos la vacuna, tenemos que volver a entrar a los colegios el 1 de marzo. Andrés, ¿de dónde me saluda? Que se me olvidó. ¿De dónde me saluda? De Chile. De Chile. Sí, aquí, doctor, los quieren hacer trabajar sin colocarnos la vacuna todavía a contar del 1, y recién la vacuna la van a colocar la otra semana. Esperemos que ese proceso se dé. Y ya está avanzando, lo estamos viendo acá. Fuerza y esperanza, sí, que por ahí va. Sí, yo digo que va a ser complicado, porque los niños son bastante asintomáticos, muchos. Hoy día mostraban un caso de una niñita de 6 años que contagió, tenía COVID y contagió a toda su familia, 15 personas. Entonces, yo creo que no vamos a alcanzar
a entrar al Y las colegio y van a escuelas, estar con los... Andrés, las escuelas están trabajando allá, las escuelas están funcionando, o están en la casa los niños, ¿no? No, están en la casa. El Ok, 1 de ok. marzo quieren que ingresemos. Hoy sin vacuna. Sin vacuna, ¿sí? Ni los maestros, ni los funcionarios de las áreas de salud de primera respuesta, tampoco. Tampoco, ninguno. Recién empiezan a vacunarnos ahora. Olga, ¿y cómo va eso? No, ahora me da curiosidad, ahora quiero saber. Olga, ¿y cómo va eso en Ecuador de la vacunación? Ay, Olga estará ahí todavía. Juan Carlos, en México, ¿cómo se está dando eso? Mira, amiga, ¿Cómo lo aquí ves? en México es un proceso mucho más lento. De hecho, en Latinoamérica, Chile es el país más avanzado en vacunación de su población. En México el proceso es muy lento. De hecho, todavía hay un proceso de registro de adultos mayores de 60 años, que es al sector de población al que se le va a atender primero en cuanto a la aplicación de la vacuna, pero desafortunadamente no hay los insumos como tal, ¿no? No hay la vacuna y el único quien está autorizado legalmente al interior de México para aplicar la vacuna es el propio gobierno. Entonces, eso ralentiza todavía aún más el poder distribuir y llegar a todas las partes para poder aplicar la vacuna a todos los sectores de la población. Ahorita lo seccionaron a las personas mayores de 60 años, pero te digo, va muy lento el proceso. Se están aplicando aproximadamente entre 460,000 o 60,000 dosis diarias, o sea, no se llega a un porcentaje ya mínimo de los 126 millones de personas que somos en México, o sea, no Sí se ha que llegado puede ni sonar al... una cantidad enorme de vacunación, Y muy no se superior llega, a lo que hemos hecho nosotros, pero la población, entonces en proporción no lo han no conseguido. corresponde, exactamente, Corresponde, entonces exacto. es muy lento el proceso y considerando cómo está la circunstancia, pues creo que vamos a llegar a un transcurso del año en que no vamos a cubrir un porcentaje mayor poblacional, ¿no? Como ustedes, como nos comentaba Héctor, que traen un programa muy definido y que los proveedores están haciendo un esfuerzo mayor para aplicar la vacuna de diferente modalidad, ¿no? Aquí desafortunadamente en México, les comento, es a través de la institución de gobierno y pues casi es casa por casa, ¿no? Entonces desafortunadamente eso no ayuda. Sí, que acá también ha habido un esfuerzo de alianza con distintas entidades cuasi gubernamentales e incluso privadas que están haciendo un esfuerzo colaborativo que no deja de ser maratónico, ¿sabes? No deja de ser maratónico, pero tratando de darle un poquito de estructura, seguridad y para que la ciudadanía tenga la paciencia, que es lo más difícil, y que lleguen al entendimiento de por qué es que esto se maneja de unas maneras. Pero sabe que para eso estamos nosotros. Yo voy a compartir el video luego por todas las redes porque yo estoy segura que va a tener muchísima salida porque en mi carácter personal, muchos de lo que hemos hablado en esta noche, yo lo desconocía. Puede mi papá tener la vacuna porque lo llevé, puedo saber unos sitios específicos, pero tener en detalle cómo es que se está trabajando con la logística, las razones de por qué, todos los datos que nos dio, tanto empíricos como informáticos que nos dio el compañero, cualitativos, etcétera, sobre la situación de la vacunación, y él también nos dio los datos clínicos de la condición, y la doctora los procesos de investigación como se han dado. Es información valiosísima con la que sabe que yo puedo dormir tranquilita hoy. Y muy valiosa la información y en particular el dato del rango de edades para poder ser vacunado, ¿no? Creo que pocas veces yo en lo personal lo desconocía, nadie habla de ese dato, o sea, solo se habla de la vacuna, de la aplicación, de los procesos y a qué tipo de población va destinada, pero no se habla del rango de edades a partir de cuándo ya puede ser vacunado, y creo que eso es bien importante saberlo, porque entonces habla de que todavía falta un proceso más para atender a esa población de 16 a menos, ¿no? Entonces también ese es un proceso pues todavía muy grande que se tiene que dar,
pero como dice la doctora Lourdes, pues ya hay esos avances para poder llegar a tener la vacuna para ese sector de la población. Gracias, Juan, por acompañarme. Nosotros terminamos y parece que nadie se quiere salir porque la gente sigue ahí conectada. Por lo pronto, es que así somos. Después de las reuniones nos queremos quedar y como ya no nos podemos reunir, los rotarios nos gusta mucho, tú sabes, después de las reuniones comer, acompañarnos, y como ya eso no se hace de esa manera, en la sala virtual cuando nos reunimos como que no queremos soltarnos, nos quedamos ahí pues un ratito más. Pero como tal, hemos dado por completada nuestra sesión de hoy. Espero que es la primera y que no sea la última. Tenemos mucho por hacer y estamos muy dispuestos en colaborar. Gracias nuevamente a todos los presentes y será hasta la próxima. Un abrazo de parte de nosotros. Saludos desde México. Un abrazo. A todos. Un abrazo. Un abrazo desde Chile, doctora. Y sí, hay que hacer más reuniones porque hay mucha gente que también tiene temor a la vacuna, sobre todo los adultos mayores con sus creencias religiosas, también le tienen miedo a la vacuna. Así que también hay que incentivar a que todos los debemos colocar. Sí, ciertamente. Gracias, Andrés, por tu presencia. A todos los demás. Tania, Liz, Sandra, María Umpierre, Daina, Marily, Brenda, todos los que han estado presentes y los demás que ya salieron. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, amigo Juan Capresi.